¿Qué tienen en común personajes históricos como el gran Julio César, Juana de Arco, Carlos V, Napoleón Bonaparte, Fyodor Dostoyevsky y el inventor de la dinamita, Alfred Nobel? Todos padecían la misma enfermedad: epilepsia. Esta enfermedad se conoce desde la antigüedad. Aparece en todos los mamíferos y es más común a medida que el animal posee un cerebro más desarrollado. La epilepsia es un trastorno intermitente del sistema nervioso central, causado por una descarga repentina, excesiva y desordenada de las células del cerebro. Esta enfermedad se manifiesta por la presencia de crisis epilépticas recurrentes. La epilepsia es una enfermedad neurológica frecuente y en México existen más de 1 millón de pacientes epilépticos. Esta enfermedad es más frecuente en los extremos de la vida, es decir, en la niñez y en la tercera edad. Realmente existen muchos tipos de epilepsia y esto se debe al tipo de crisis que padece el paciente. Cuando la alteración eléctrica en el cerebro afecta solamente una zona de este, entonces el paciente presenta una epilepsia parcial. Cuando la alteración eléctrica afecta a todo el cerebro, entonces el paciente tiene una crisis generalizada. La crisis epiléptica más común es la convulsión, donde el paciente pierde el conocimiento y sufre estremecimientos fuertes en todos los músculos del cuerpo. También existen otros tipos de crisis, como las ausencias que se ven en niños y se manifiestan con una falta de atención momentánea, lo que las hace confundirse con un trastorno del aprendizaje. Las causas más frecuentes de epilepsia son los problemas durante el nacimiento, las infecciones del cerebro, los tumores y en nuestro país la neurocisticercosis. A pesar de esto, en muchos casos no se encuentra una causa para la epilepsia y entonces los médicos decimos que se trata de una epilepsia idiopática. Para hacer el diagnóstico, el médico estudia los antecedentes del paciente y lo que él y sus familiares cuentan sobre sus crisis. En muchas ocasiones, el profesional indica estudios para confirmar el diagnóstico, como exámenes de sangre, electroencefalograma y tomografía computarizada de cráneo o resonancia magnética nuclear. El electroencefalograma es un estudio que recoge, a través de cables colocados en la piel del cráneo, la electricidad del cerebro y la muestra en una gráfica. Con esta investigación, muchas veces el médico puede saber si el patrón eléctrico en el cerebro es normal o tiene alguna variación que apunta al diagnóstico de epilepsia. En otras ocasiones, el profesional está interesado en conocer la causa del padecimiento e indica estudios para observar el cerebro con tomografía computarizada o resonancia magnética. Es importante recalcar que ninguna de estas investigaciones es necesaria en todos los casos y que solo el médico es capaz de determinar cuál hará falta en un momento determinado. Para casos especiales, donde existen dudas en el diagnóstico, se realizan investigaciones más especializadas, como el video electroencefalograma, que recoge la actividad eléctrica cerebral y la compara con un video de las crisis epilépticas. Este estudio ayuda a definir el tipo de crisis y su origen. El tratamiento de epilepsia se hace con medicamentos anticonvulsivos. Estos fármacos regulan la actividad eléctrica de las células cerebrales y evitan las crisis. Lo usual es que el médico comience con un solo medicamento. Sin embargo, el tipo de tratamiento y la dosis deben ser elegidos exclusivamente por un profesional competente. Como vimos antes, la historia de la humanidad está llena de grandes hombres que padecieron la enfermedad. Por lo tanto, el hecho de padecer epilepsia no incapacita al paciente para realizar su vida normal. Sin embargo, es importante conocer algunas medidas generales que le conviene tener en cuenta. Primero, es deseable que el paciente mantenga un horario regular de sueño, ya que los desvelos pueden precipitar una crisis.
Adoptar hábitos sanos como no fumar y no tomar alcohol ayuda a evitar complicaciones a largo plazo. Se recomienda que aquellos pacientes con crisis que transcurren con una pérdida del conocimiento traigan consigo una chapa de identificación donde explique su condición y los datos de un familiar responsable. Un aspecto importante es que cuando se visita a algún médico por una razón diferente de la epilepsia, se le debe avisar que padece la enfermedad, ya que algunos medicamentos pueden interferir con el tratamiento o incluso provocar las crisis. Es bueno también saber que la fiebre alta puede desencadenar crisis en un paciente epiléptico, por lo que ante una infección respiratoria o de otro tipo, hay que tomar medidas para bajar la temperatura antes de que alcance los 38 grados centígrados. Pero el aspecto más importante a destacar es que un paciente con epilepsia debe seguir al pie de la letra las indicaciones de su médico. Los cambios bruscos en los medicamentos antiepilépticos pueden provocar problemas graves, por lo que todo cambio u olvido debe ser consultado inmediatamente con el médico a cargo. Si usted de pronto está en la necesidad de ayudar a un paciente que presenta una crisis convulsiva, siga los siguientes pasos. Mire la hora en que comenzó el evento. Acueste al enfermo de lado, para que si vomita, no se ahogue. Evite que se golpee con objetos alrededor. Afloje la ropa que está muy ajustada. No intente colocarle nada dentro de la boca, aun cuando se esté mordiendo la lengua. No trate de darle nada de tomar o comer hasta que se encuentre completamente despierto. Si la crisis demora más de 5 minutos con movimientos bruscos, se debe buscar ayuda médica especializada. Recuerde que la epilepsia puede controlarse siempre y cuando usted acuda con un profesional y mantenga una comunicación efectiva, completa y sincera. Teniendo en mente esto, podrá lograr una mejor calidad de vida para usted y sus seres queridos.